ustedes en esta hora para que sean tan amables en abrir las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay un tema maravilloso que quiero compartir con todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Y es el Espíritu Santo. Poder es poder para vencer. Ese es el tema de esta tarde. El Espíritu Santo es poder para vencer. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 3 y 4, quiero invitarle en esta hora para que me acompañe en el nombre del Señor Jesús, para que leamos la palabra del Señor Jesús. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 3 y 4. Usted me va a acompañar en el nombre del Señor Jesús, para que juntos podamos aprender de la bendita y santa palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice la gloriosa y eterna palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero con este tema, el Espíritu Santo, poder para vencer, podamos aprender en esta tarde. Yo quiero que usted esté bien atento, esté allí pendiente de la palabra del Señor. Acomódese para que usted pueda oír con atención la palabra del Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Está hablando de esa vida que ha sido tocada por el Espíritu Santo. Nuestras vidas tienen un toque de la gloria de Dios. El poder de Dios a través de esta palabra que hemos oído ha tocado nuestro ser. Y este conocimiento que el Señor nos ha dado es maravilloso, porque a través de ese conocimiento que Dios nos ha dado, hemos podido darnos cuenta que tenemos preciosas y grandísimas promesas. El Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento, que solamente venía para estar por momentos con los que tenía ese contacto espiritual. El Espíritu Santo ha venido para ser morada permanente en el creyente. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Juan, Evangelio inspirado por el Señor, en el capítulo 14, el verso 16 y 17, dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y aquí viene una de las experiencias que tiene el cristiano. El Espíritu Santo está con nosotros, y con el bautismo del Espíritu Santo está en nosotros. Así lo declara este texto. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí hay una claridad específica de lo que hace Dios a través de su obra, de su Santo Espíritu en nuestras vidas. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 16, y nos dice: ¿y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor Jesucristo. Habitaré
y andaré entre ellos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él. Está hablando ya de esa maravillosa experiencia del bautismo del Espíritu Santo cuando dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fíjese usted que todo aquel que tiene esta experiencia en el Señor Jesucristo, es importante que usted pueda darse cuenta en esta hora, y es maravilloso en esta hora poderle decir a través de este medio que el Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de poder entender, y es una linda oportunidad la que nos regala el Señor de aprender de su santa y divina palabra, de permanecer en él. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que podemos permanecer en el Señor Jesucristo. Debemos permanecer en él. Dice Romanos capítulo 12, el verso 5: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que el Espíritu Santo hace una obra porque somos un cuerpo en Cristo. Por eso todo aquel que se acerca al Señor Jesucristo ya tiene esa relación espiritual con el Señor. Y está diciendo Primera de Corintios capítulo 12, el verso 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Por eso en el cuerpo del Señor no hay nadie que pueda decir yo soy mejor que el otro, porque todos los miembros son necesarios. Y qué importante entender esto. En la iglesia del Señor el más importante es la cabeza, y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, el verso 22 y 23 nos dice el apóstol Pablo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 13, nos está hablando de cómo fuimos nosotros bautizados en un cuerpo. Porque por un mismo espíritu, fíjese en esto por favor, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo nos sella porque somos de su propiedad. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el verso 19 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En Gálatas el capítulo 4, el verso 6 nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Todos los que participamos del Espíritu de Dios tenemos la bendición de llamar a nuestro Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que cuida, porque el Padre es el que provee, porque el Padre es el que da todas las cosas. Y el Padre es espíritu.
Y ese es el Espíritu Santo que el Señor le ha dado a su santa iglesia. En Efesios capítulo 1, el verso 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 4:30 y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El mejor GPS lo tiene la iglesia del Señor. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Por eso todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios debe hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios revela todas estas maravillosas escrituras que están en la Biblia y que nos muestran claramente que Jesucristo es el único y verdadero Dios y no hay más. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 54, el verso 13, dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. En Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo lo que el Señor nos ha dicho, nos lo recuerda el Espíritu Santo. De ahí la importancia de oír la palabra de Dios. De ahí la importancia de escudriñar las sagradas escrituras. Por eso en este tiempo es importante que nosotros estemos cerca del Señor a través de su santa y divina palabra. Porque esta palabra nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Juan 16:13 nos dice la escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso el cristiano en este momento no está preocupado por el porvenir, no está preocupado en todas las cosas que a nuestro alrededor están aconteciendo. No podemos nosotros dejar la palabra de Dios a un lado. Esta palabra de Dios hay que tenerla en cuenta en esta hora. ¿Por qué? Porque esta palabra bendita, esta palabra que es la verdad del Señor Jesús, es una palabra que nos muestra que estamos en la verdad y estamos seguros en el Señor Jesucristo. Estamos muy seguros. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice la palabra del Señor en primera a los Corintios, el capítulo 2, el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros sabemos que nos ha concedido el Señor. Por eso el Espíritu Santo es poder para vencer. Y yo quiero invitar a los hermanos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, que su fe no decaiga, que su fe no mengue, sino pídale al Señor que aumente su fe para creer en las promesas de Dios, porque el Espíritu Santo es una promesa preciosísima y grandiosísima para usted también. Primera de Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por eso hay poder en la palabra de Dios. Por eso esta palabra causa un efecto poderoso cuando hay buena tierra. Hay que ser un buen oyente para que esta palabra pueda causar el efecto para el cual fue enviada. El creyente es dotado del poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder
¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de esa manera es que somos testigos del poder de Dios. Puede que usted Dios ha comenzado por medio de su Espíritu a hacer una obra, claro que sí. El Espíritu Santo es el mismo que comienza la obra, el que la perfecciona y el que la termina. Desde inicio hasta fin, el Espíritu Santo es el que obra en la persona. Eso lo tenemos claro. Pero en medio de esa obra está el bautismo del Espíritu Santo. Que ese bautismo nos dota de poder, nos dota de esa autoridad espiritual de Dios, ese poder que viene de lo alto para ser testigos del poder de Dios. En San Lucas, el verso 19 del capítulo 10 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este texto, aunque se está dando antes de Pentecostés, primero lo que demuestra es que la autoridad de la palabra de Dios, el Señor está dando una orden de hacer. Y esa orden de hacer viene acompañada de unos prodigios que acompañan el creer esa palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. En Miqueas capítulo 3, el verso 8 nos dice: Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En Hechos 4:33 nos dice: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos capítulo 6, el verso 8, nos dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso, ¿usted sabe quién es ese que es todopoderoso? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, fíjese esto, para hacer todas las cosas. ¿Quién es el único capaz de hacer todas las cosas sino el único Dios verdadero que cree esta iglesia, que esta iglesia lo predica, que esta iglesia lo pregona, que esta iglesia lo siente y sabemos que Él es real? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros para conocerlo a Él. Porque ese poder que actúa en nosotros no somos nosotros, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos hace hacer las cosas que hacemos. Por eso hay que entregarle por completo la vida al Señor para que Él tenga dominio absoluto y control de toda nuestra vida. Por eso el creyente debe ser un adorador. Porque el creyente que sabe adorar, cuando es bautizado con el Espíritu Santo, y no solamente en el momento de hablar en otras lenguas, porque esa es la evidencia. Y sabe que la persona cuando está tomada por el Espíritu Santo, las palabras que salen de él son alabanzas, glorificando a Dios. Porque en ese momento el poder del Espíritu Santo tiene dominio total, mental, desde el cerebro y todo el cuerpo. Y todo aquello que hacemos es dominados por el Espíritu Santo. Por eso los que hemos tenido esta experiencia, nos hemos dado cuenta que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Por eso hay algo que yo siempre que he tenido esa experiencia de compartir con los hermanos, yo les digo, no se queden solo con la experiencia de hablar en lenguas. Hay que guardar en nuestras vidas esa bendición tan grande que Dios nos ha dado. Hay que guardarla, hay que conservarla, porque nos puede pasar lo de la vasija rota. Porque usted puede echarle a una vasija agua y derramarla en la vasija, derramarle agua, y puede llenar la vasija del agua, pero si esa vasija está rota, el agua que se echó por encima se puede perder. Y por eso hay personas que tienen el momento en el cual tienen ese contacto espiritual y pueden tener ese momento
muy especial con Dios, pero como es una vasija que no se ha dejado restaurar, como es una vasija que no se ha dejado limpiar, como es una vasija que no se ha puesto en las manos del alfarero para que haga esa reparación, para que haga esa restauración, entonces el agua, que es el Espíritu Santo, tipo del Espíritu Santo, derramado en esa vasija se puede desperdiciar, porque no es una vasija que pueda llenarse y tener y retener lo que ha recibido. Por eso, si tú eres una vasija que está deteriorada, que por alguna situación de la vida ha tenido unas grietas, déjeme decirle que por esas grietas, aunque te llenes del Espíritu Santo, se va a desperdiciar. Esas grietas hay que sanarlas, esas grietas hay que restaurarlas. Dile al Señor, restaura mi vida. Dile al Señor, Señor, permite que yo pueda ser restaurado para ser una vasija que pueda retener tu Santo Espíritu en mi vida y tú tengas morada permanente en mi vida. Las mentiras, el engaño, la poca espiritualidad, la poca consagración, el poco orar, el poco leer la Biblia, el poco glorificar a Dios, el poco alabar a Dios. Eso tan poquito hace que esa vasija se deteriore. Y aunque el Espíritu Santo quiera llenar ese corazón, esa vida, entonces como no hay una vasija completa y restaurada, entonces no hay forma de que pueda retener esa agua de vida. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor Jesucristo que nos dejemos restaurar del Señor. Porque es que hay un problema que hoy en día muchos quieren decirle al Señor qué hacer. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en nuestras vidas? No resistamos el Espíritu Santo, no resistamos la palabra. Esta palabra es digna de ser recibida por todos. Si usted la recibe en su vida, si usted le da entrada a su vida, yo sé que el Señor empieza a hacer esa obra. Lo que nosotros tenemos que hacer es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque ahí está el problema. Mire que hay hermanos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo por estar pensando que qué van a hacer, cómo van a hacer la cara, cómo van a hacer las manos, que es que yo no me quiero mover así, que yo no quiero hacer así. ¿Quién es usted para decirle al Señor qué hacer con su vida? ¿Por qué más bien no se rinde delante de Dios y le dice, Señor Jesucristo, si tú quieres hacer morada en mi vida, yo quiero ser una vasija que tú puedas llenar, que tú puedas bautizar con tu Santo Espíritu y que esa agua en mi vida no se desperdicie, sino que se conserve, Señor. Yo quiero conservar tu Santo Espíritu. Yo quiero vencer, Señor. Yo quiero esa dote de tu Espíritu Santo para nosotros estar llenos de ti. Hay hermanos que piden mal. La Biblia dice, vosotros no recibís porque pedís mal. Hay que pedirle al Señor sabiduría para saberle pedir a Él mismo. No es como tú pides. ¿Sabe que una de las cosas que más le gusta al Señor es que seamos agradecidos? La Biblia dice, dad gracias a Dios por todo. Alguien me decía, hermano, pero es que yo llevo muchos años sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, empiece dándole gracias a Dios por eso. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Si yo tengo 20 años sin el bautismo del Espíritu Santo y usted me está diciendo por la palabra que le dé gracias a Dios por eso. Sí, Señor, dele gracias a Dios por eso. Porque quizás ahí está el problema. Es que a veces pedimos para que Dios nos dé, pero nosotros no damos nada. Qué bueno que empecemos a dar gracias. Que empecemos a darle la gloria de vida a su santo nombre. Yo creo que ahí empieza a hacer una obra el Señor poderosamente. ¿No cree usted que ahí hay una clave en esta palabra, esta hora? Ahí hay algo que el Señor quiere llamarnos la atención. Y tú que me estás viendo, tú que estás oyendo esta palabra, yo quiero invitarle, deja de ponerle condiciones a Dios. Deja de pensar a tu manera. Deja de hacer las cosas a tu manera. ¿Será que ahora habrá un corazón que pueda decirle, Señor, he entendido tu palabra y no quiero hacer las cosas a mi manera?
Yo he aprendido, Señor, que es mejor hacer las cosas a tu manera, con las condiciones que tú pones en tu palabra. Yo sé que si tú empiezas con esa actitud humilde, las cosas pueden cambiar en tu vida. ¿Quién quiere darle gracias a Dios ahí donde está? Ahí donde tú estás. Haz un altar de oración en este momento. Yo lo invito en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie puede hacer la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros no hablamos sabiduría de hombres. Nosotros hablamos sabiduría de Dios. Lo que el mundo, hermano, esto que estoy hablando para el mundo está oculto. El mundo no entiende esto del bautismo del Espíritu Santo. El mundo no entiende qué es estar en conexión con Dios. Por eso hay gente religiosa pidiéndonos oración. Porque saben que nosotros nos podemos relacionar con Dios. Dele gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por eso. Nos podemos conectar con Dios. Podemos tener una relación íntima con Dios. Oh, que este Santo Espíritu llene su iglesia, llene tu vida. Oh, yo no sé si hay vasijas que necesitan ser restauradas en esta hora. No sé si en esta hora habrán vasijas que necesiten en esa hora una obra poderosa del Señor. Oh, el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora mismo no sé quién está allí. Oh, en esta hora yo le invito en el nombre de Jesús que usted le pueda decir: Señor, obra en mí, Señor. Obra en mi vida, Señor, por favor, te lo ruego en tu santo nombre. Señor, por favor, Dios mío, restaurame, Señor, restaurame. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Podemos decirle al Señor en esta tarde: restáurame. Restáuranos, Señor. Necesitamos ese toque de su gloria. Que Él nos restaure. Que podamos vivir para Él. Que hagamos su santa y divina voluntad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno rendir nuestras vidas delante del Señor Jesucristo. No temas. El Señor está con nosotros. No te aflijas. Puedes decirle: Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor. Te necesito, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.